entonces la que va ahora es esta. Entonces recuerden, voy a sumar todo lo que tengo en los productos, todo lo que tengo en los reactivos con lo que tengo en los reactivos, y todo lo que tengo en productos, a ver, otra vez. Voy a sumar todo lo que tengo en reactivos con lo que tengo en reactivos. Y si tengo algo en reactivos idéntico que lo que tengo en productos, entonces esas dos cosas se van a cancelar. Sí, el requisito es que tienen que ser idénticas. O, bueno, luego vemos lo que sigue del o, si es que en algún momento nos sale algún otro ejemplo. Y entonces de este lado tengo Cr2O7, 2 menos, más 6Cl menos, más 14H más, que me producen 2Cl3 más 3Cl2 más 7 aguas. Entonces de esta manera tengo mi reacción balanceada por el método del ion-electrón. ¿Ok? Vamos a mirar otro ejemplo de balance de reacciones por el método de ion-electrón. Vamos a hacer esta que tengo acá, en la que se me van a cancelar productos y reactivos sin que termine siendo cero. Entonces, la reacción que tengo es Cn- más MnO4- que me produce CnO- más MnO2. ¿Vale? Entonces, otra vez, lo primero que hago es escribir las semireacciones. Entonces voy a escribir Cn- que me produce CnO- y MnO4- que me produce MnO2. ¿Va? Entonces voy a encontrar el estado de oxidación de cada átomo, tal como lo hemos hecho para todos los demás. En este caso tenemos el cianuro, que es el Cn-, y acá pues entonces está un poquito más complicado porque tengo dos átomos que tienen más de un estado de oxidación, no es como cuando tenemos el oxígeno y así. Y entonces acá yo les voy a pasar el dato de que cuando tengo cianuro, el estado de oxidación del nitrógeno siempre es -3, ¿ok? Entonces siempre que tengan un grupo CN, así como acá CN, el estado de oxidación del nitrógeno es -3. Entonces el estado de oxidación del nitrógeno es del nitrógeno es -3, y la carga de mi molécula es -1, así que el estado de oxidación del carbono tiene que ser +2. Entonces, a ver, recuerden, siempre que tenga un grupo cianuro o ciano, que es un CN, el estado de oxidación del nitrógeno será -3. Ese es un estado de oxidación que no aparece en la tabla periódica, pero recuerden que los estados de oxidación que aparecen en la tabla periódica son sugeridos, es decir, son los más comunes para ese átomo, pero no quiere decir que sean los únicos, ¿ok? Entonces, para el cianuro, recuerden, siempre el estado de oxidación del nitrógeno será -3, siempre que tengan un grupo CN. ¿Ok? Y acá tenemos otra vez un grupo Cl, solamente que ahora aparece un O también. Entonces el estado de oxidación del oxígeno será -2, el del nitrógeno será -3, y vamos a encontrar el del carbono. Entonces tengo 3 y 2, ¿no? -3 y -2, eso me da -5, y la carga total de la molécula es -1. Así que el estado de oxidación del carbono tiene que ser +4. Entonces tendré +4 -3, me da +1, -2, -1. Entonces tengo la carga total de la molécula. Luego tengo aquí el manganeso, el estado de oxidación del oxígeno será -2, y tengo una molécula que está cargada negativamente, o sea, tengo un anión, y entonces vamos a encontrar el estado de oxidación del manganeso. Tendré que es X más 4 por -2, esto me dará igual a -1, y entonces esto es X menos 8, que es igual a -1, y entonces X es igual a -1 más 8, y entonces es igual a 7. Entonces el estado de oxidación del manganeso es +7. Y de este lado tengo -2 por 2 -4, entonces el estado de oxidación del manganeso será +4. Hasta acá, todos bien. Lo que sigue
es balancear las semireacciones. Entonces tengo un carbono, un nitrógeno. De este lado tengo un oxígeno. No es cierto. Antes de eso tengo que colocar quién se oxida y quién se reduce. Vamos a escribir el número de electrones ganados o perdidos. Entonces de este lado tengo 2 carbonos y de este lado tengo 2 carga 2 más, esta oxidación más 2, esta oxidación más 4. Eso quiere decir que el carbono perdió, se movió en esta dirección, perdió 2 electrones, entonces más 2 electrones. Este 2 electrones lo va a multiplicar por el subíndice de la especie que se oxidó, se redujo, es 1, entonces me queda 2 electrones tal cual. En el caso del manganeso, aquí tiene estado de oxidación más 7 y aquí tiene estado de oxidación más 4, es decir, se movió en esta dirección, se redujo y pasó de más 7 a más 4, es decir, ganó 3 electrones. Y de esos 3 electrones, lo multiplico por el subíndice de cualquiera de los dos, el subíndice en ambos casos es 1, así que me quedan 3 electrones. Ahora sí, entonces ya sé, el carbono se oxidó, el manganeso se redujo. Entonces, ahora sí, vamos a balancear. Tengo un carbono, un nitrógeno. De este lado tengo un oxígeno. Para balancear oxígenos, adiciono agua. O sea, aquí necesito más un agua. Y luego balanceo protones. Aquí tengo que necesito 2 protones. Luego vamos a mirar tengo un manganeso. Tengo 4 oxígenos y de este lado tengo 2 oxígenos. Entonces necesito 2 aguas. Y entonces de este lado necesitaré 4 protones. ¿Va? Se me olvidó arriba hacer el balance de cargas, entonces vamos a confirmar el balance de cargas arriba. Aquí de este lado tengo carga menos 1 y de este lado tengo carga menos 1, más menos 2, menos 3, más 2, menos 1. O sea, estos dos se me anulan y la carga termina siendo menos 1. Así que mi reacción está balanceada en cargas. Luego de este lado tengo una carga menos 1, más 3 me da menos 4, más 4 positivas me da 0, es decir, de este lado no tengo carga y de este lado no tengo carga. Entonces mi reacción está balanceada en carga. ¿Ok? Luego el siguiente paso es, después de que se balance de cargas y balance de masas, es anular los números de electrones en cada semirreacción. Entonces para hacer esto, esta semirreacción la tendré que multiplicar por 2 y esta semirreacción la tendré que multiplicar por 3. Necesito aquí que ese se me vuelva un 6 y ese se me vuelva un 6, entonces se anula. ¿Ok? Otra vez, yo no tengo espacio, entonces voy a saltarme, reescribir las semirreacciones multiplicándolas por el número que tengo que multiplicarlas para que se anulen los electrones. Simplemente voy a escribirlas acá. Ustedes otra vez háganlo 2 renglones extras y escriban su reacción multiplicada. Entonces esta la estaba multiplicando por 3. Entonces aquí tendré 3 cianos, 3 aguas, 3 CNO, 3 por 2, 6 electrones, 3 por 2, 6 H+. Mientras que de este lado aquí tenía un 4, estoy multiplicando por 2, entonces eso será 8 H+, más 2 MnO4, más 3 por 2, 6 menos 2 MnO2 y 4 H2O. ¿Vale? Este ya no viene entonces, pero otra vez ustedes háganlo paso a paso. El siguiente paso es sumar las 2 semirreacciones. Estas 2 semirreacciones las voy a sumar y sumo los reactivos con los reactivos, los productos con los productos, y lo que tengo en reactivos le resto lo que tengo en productos, o lo que tengo en productos le resto lo que tengo en reactivos. ¿Ok? Entonces hasta ahora siempre se me habían eliminado los electrones. Aquí tengo 6, se me anulan. ¿Vale? Luego sumaba los átomos sobre las moléculas, ¿no? Los iones. Entonces aquí tengo 3Cn- más 2MnO4 más, y aquí tendría yo que sumar 3 aguas y 8H+. Pero resulta que en los productos de esta reacción también tengo H+. Entonces estas H+ se me van a restar con estas. De este lado tengo 8 y de este lado tengo 6. Entonces 8 menos 2, 6. Al final me quedan 6, me quedan 2 positivas de este lado. Entonces pongo 2H+.
¿sí? Si me hubiera quedado, si aquí hubiera sido un 8 y aquí un 6, entonces aquí me hubieran quedado 2 del lado de los productos, ¿ok? Y luego tengo las aguas, de este lado tengo 3 aguas y de este lado tengo 4 aguas. Entonces esta desaparece y aquí me queda un agua, ¿ok? Entonces de este lado no voy a poner agua, todas mis aguas van a quedar en los productos. Luego coloco la flecha, entonces de este lado tendré 3 CNO menos más 2 MnO2 más un agua que me había quedado, que se me había cancelado con esta de acá. Este se me canceló, aquí me queda un 2 y este desaparece. ¿Vale? Y entonces al final mi reacción balanceada es 3CN menos más 2 MnO4 más 2H más, que me produce 3CNO menos más 2 MnO2 más agua. ¿Ok? Entonces acá no sé exactamente cómo decirles que cuando yo estoy sumando dos reacciones y en una semireacción tengo agua en el lado de los reactivos y agua en la otra semireacción agua en el lado de los productos, yo las voy a restar y voy a colocar el agua del lado que me quedó sobrando. Es decir, acá por ejemplo, yo tengo 8 H más y acá tengo 6 H más. En el lado en el que me sobran protones es en el lado de los reactivos. Entonces escribo las dos aguas que me quedaron, los dos protones que me quedaron en los reactivos. Cuando resto las aguas, acá no puedo poner menos un agua, ¿no? Sino que voy a colocar el agua del lado de los productos porque de este lado fue donde me quedaron en exceso. Cuando se me anulan, pues simplemente se me anulan y ya no los escribo más. Ok, no estoy segura de que eso haya quedado claro. Ustedes por favor en los comentarios díganme si eso quedó claro o si necesitan que lo hagamos otra vez para clarificar. Ok, entonces esto es lo que tengo de balance de reacciones redox por el método del ion-electrón, y este balance de reacciones lo vamos a emplear siempre que me den los iones de una reacción. Cuando me dan una reacción sin iones, es decir, que no tengo ni cargas negativas ni cargas positivas, y es una reacción redox, entonces voy a seguir el método de balance redox y no voy a seguir el método del ion-electrón. ¿Ok? Vamos a ver ahora otros tipos de reacciones. Aquí había escrito yo reacciones redox, pero antes de moverme de las reacciones redox, vamos a hablar del potencial redox. Entonces, el potencial redox es una tendencia que tienen las especies químicas en una reacción a adquirir electrones. Usualmente se mide en relación a un electrodo estándar de hidrógeno en condiciones normales, que quiere decir 25 grados centígrados, una atmósfera, y concentración 1 molar. Entonces, yo les voy a escribir aquí ahorita varios potenciales redox, y después de escribir los potenciales redox les voy a decir qué significa cada eso, qué significa cada numerito que estoy poniendo ahí, ¿vale? Súper importante, todas las reacciones que voy a escribir, todas las voy a escribir en forma de reducción, ¿ok? Voy a escribirlas siempre con los electrones en los reactivos, que quiere decir que la sustancia está ganando electrones. El potencial redox siempre se expresa como una reducción, aunque yo la puedo escribir al contrario. Ok, entonces vamos a comenzar por acá. Les voy a colocar unos cuantos nada más. Tengo el litio más, que gana un electrón y se va a litio. Este tiene un potencial redox, esto está en volts, de menos 3.05. Vamos a colocar por acá el potasio más, que gana un electrón y pasa a potasio neutro y tiene un potencial de menos 2.93. Tenemos el bario, 2 más, que gana 2 electrones. Esto aquí, bueno, que ustedes todavía no saben qué es esto, pero créanme, esto quiere decir que la reacción es reversible, yo la puedo escribir para cualquiera de los dos lados. Gana 2 electrones y entonces tengo bario
y tiene un potencial de menos 2.91. Luego tengo por acá el zinc, 2 más, que gana 2 electrones, pasa a zinc neutro o a zinc 0 y tiene un potencial de menos 0.76. Luego tendré por acá el del hidrógeno, tendré 2 H más 2 electrones, que pasa a hidrógeno gaseoso, y esto tiene un potencial de 0. ¿Por qué tiene un potencial de 0? Porque lo estoy haciendo, ese es mi electrodo estándar. Entonces lo que está ocurriendo en mi electrodo estándar lo voy a considerar 0, y todo lo que ocurra con un potencial mayor o menor le voy a colocar signo positivo o negativo. Luego de este entonces seguiría el cobre, 2 más, que gana 2 electrones y se va a cobre neutro y tiene un potencial de 0.34. Tenemos el hierro, 3 más, que ganaría un electrón y se va entonces a hierro, 2 más, y tiene un potencial de 0.77. A esto vamos a colocarle signo, es más 0.77. Vamos a colocar finalmente el oro, que tiene esa 3 más y gana 3 electrones y pasa a oro neutro y tiene un potencial de 1.31. ¿Vale? Entonces tenemos un potencial redox para el hidrógeno, que es este, de 0. ¿Vale? Entonces cualquier cosa arriba de ese potencial o abajo de ese potencial se va a comportar de cierta manera. Arriba de ese potencial quiere decir que tiene poder reductor, y abajo de ese potencial quiere decir que tiene poder oxidante. Entonces este es poder reductor y este es poder oxidante. ¿Ok? Entonces, teniendo esto en cuenta y recordando lo que les había dicho al principio de la clase anterior, en las que les decía, yo tengo una sustancia que se oxida y otra sustancia que se reduce. La sustancia que se reduce oxida a la otra, induce oxidación. Y la sustancia que se reduce induce oxidación en el otro. Entonces la sustancia que se reduce es un agente oxidante y la sustancia que se oxida es un agente reductor. Acá todas las reacciones que pinté son reacciones de reducción. Todos los elementos que pinté están ganando electrones. Pero si ustedes se fijan, el potencial es muy diferente para cada átomo que pinté, ¿sí? El del hidrógeno ya vimos, es 0 porque es mi estándar. Decidieron que el del 0 va a ser 0, que el del hidrógeno va a ser 0 y que cualquier cosa arriba de él, o sea, que tenga más poder reductor o más poder oxidante, va a tener signo positivo o va a tener signo negativo. Vamos a pensar entonces, tengo mi potencial redox, es decir, mi potencial para reducirme. Entonces, si comparamos nosotros el litio con el oro, que son los dos extremos de la tablita que pinté ahí, vemos que el potencial para reducirse del litio es de menos 3.05, mientras que el potencial para reducirse del oro es de más 1.31. ¿Ok? Si nosotros pensamos esto como un potencial de cualquier tipo, es decir, por ejemplo, yo tengo mucho potencial para ser corredora de 100 metros, ¿vale? Y entonces si yo comparo mi potencial, es decir, yo puedo correr 100 metros, ¿no? El litio puede reducirse y pasar de litio más 1, ganar un electrón y pasar a litio 0, ¿cierto? Él tiene ese potencial. ¿Es un potencial bueno? No, porque tiene un potencial de menos 3.05, o sea, su potencial es muy bajo. ¿Vale? Si yo comparo ese potencial con el del oro, veo que el potencial del oro es más 1.31. ¿Cuál de esos dos potenciales es mayor? Claramente es mayor el del oro, ¿no? Tan mayor es que tiene signo positivo, mientras que el otro es menos 3.05. Y entonces aquí, regresando a la analogía de mi potencial para correr, yo podré tener un potencial para correr 100 metros planos, ¿no? Pero si yo comparo mi potencial con el de Usain Bolt, por ejemplo,
Mi potencial para correr 100 metros planos será menos 10, mientras que el potencial de Usain Bolt para correr 100 metros planos será más 30. ¿Me explico? Él tiene muchísimo más potencial para terminar esos 100 metros planos sobrado que yo. Igual acá, el litio es capaz de reducirse, igual que yo soy capaz de correr los 100 metros planos, ¿cierto? Pero mi potencial comparado con el de Usain Bolt es malísimo. Igual acá, el del litio, el potencial del litio para reducirse es menos 3.05, o sea, es malísimo. Entonces, si yo tengo una reacción en la que tengo litio y oro, claramente el oro se va a reducir y el litio no. ¿Por qué? Porque el oro tiene más potencial para reducirse que el litio. ¿Sí? Y así con todos los que yo voy a comparar en la tablita. Si yo comparo el zinc con el litio, ¿cuál de los dos se reduce más fácilmente o tiene mayor potencial reductor? Potencial para reducirse. El zinc tiene mayor potencial para reducirse que el litio. ¿Ok? Vale, ahora, lo que está escrito del otro lado de la flecha dice poder reductor y poder oxidante. Eso de poder reductor no es el potencial que tengo yo para reducirme o el potencial que tiene el litio para reducirse. No, es el potencial que tiene para reducir a otros. Y entonces aquí la cosa cambia, porque entonces eso quiere decir, para yo poder reducir a otro, ¿qué tengo que hacer? Oxidarme. ¿Listo? Entonces, si yo pienso esta tablita al revés, es decir, si yo escribo la reacción en sentido contrario, los signos del potencial redox va a cambiar, ¿sí o no? Es decir, yo voy a pensar mi reacción de acá para acá y mi potencial va a cambiar de ser menos 3.05 a ser más 3.05. ¿Tengo un potencial de reducción? No, tengo un potencial de oxidación, es decir, el litio es capaz, muy capaz de reducirse. Y al él ser capaz, de oxidarse. Y al él ser capaz de oxidarse, entonces tiene un gran potencial para reducir al otro. Por eso la flechita me está pintando. Ese es el poder reductor, está aumentando. Entre más negativo se me haga, más reductor es mi átomo. Reductor, quiere decir está reduciendo a otro. O sea, es un agente reductor. ¿Vale? Y para acá aumenta el poder oxidante. Entre más fácilmente se reduzca el oro, entonces más fácilmente va a hacer que otro se oxide. Recuerden, el que se reduce oxida al otro y el que se oxida reduce al otro. ¿Ok? Entonces lo que nos están pintando aquí es el poder reductor, es decir, es qué tan buen agente reductor es o qué tan buen agente oxidante es. Entonces el oro es excelente reduciéndose, así que es un excelente agente oxidante. El litio es pésimo reduciéndose, pero es buenísimo oxidándose, así que es un excelente agente reductor. ¿Ok? Otra vez, si tienen dudas, me las pueden escribir en los comentarios y yo voy a tratar de aclarar lo que sea que no hayan entendido. Entonces, todos estos potenciales redox aparecen, existen tablas básicamente en cualquier lado, las pueden buscar en cualquier libro de química general, incluso en Google, pueden escribir potenciales redox, se cercioran de que sus reacciones estén escritas todas como reducciones y entonces comienzan a comparar. Esto para poder determinar qué especie se va a oxidar y qué especie se va a reducir en una reacción determinada. ¿Ok? Habiendo dicho esto, voy a dictarles un ejemplo y vamos a tratar de analizarlo pensando en esta tablita, ¿ok? Entonces les dicen, a ver, yo sí coloqué estos ahí, no, chamos. Ok, entonces les dicen, si tenemos nitrato de plata, que otra vez, esto es súper importante para que repasen su nomenclatura, les dicen, tienen nitrato de plata, sulfato cúprico y sulfato ferroso. ¿Ok? El estado de oxidación de la plata aquí es más 1, el del cobre más 2, el del hierro más 2. Cúprico y ferroso, más 2 y más 1. ¿Ok? Entonces, les dicen, si tenemos nitrato de plata, sulfato cúprico, sulfato ferroso, ¿cuál es el más oxidante? ¿Cuál es el más oxidante? Y entonces acá está difícil porque yo no les coloqué el potencial redox de la plata,
pero aquí ahorita en este momento se los digo. El potencial redox de la plata ni el del hierro 2 se los puse. El del hierro 2, voy a borrar esa tablita y voy a escribir solamente las de el cobre 2, la plata 1 y el hierro 2. No necesariamente me van a quedar en orden, pero ahorita resolvemos. Tengo plata más 1 que gana un electrón y pasa a plata, y su potencial redox es más 0.80. Y tengo el del hierro 2 más, mira, al final se me quedó en el orden, más 2 electrones que pasa a hierro neutro y tiene un potencial de menos 0.44. Entonces vemos el potencial redox del hierro, o sea, el potencial para reducirse del hierro 2 a hierro 0 es menos 0.44, es decir, no le encanta. La plata, por el contrario, para pasar de plata más a plata 0, tiene un potencial de 0.8 positivo, es decir, le gusta. Y tenemos el cobre 2 más, para pasar de cobre 2 más a cobre 0, es de más 0.34, es decir, también le gusta. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el más oxidante? El más oxidante será al que más le guste reducirse. Entonces el más oxidante será el nitrato de plata, seguido del sulfato de cobre, seguido del sulfato ferroso. No estoy segura de que eso se entienda. Si yo comparo, ustedes se fijan acá, el poder oxidante aumenta a medida que aumenta el potencial redox. Recuerden, entre más le guste reducirse, mejor oxidante es, mayor poder oxidante tiene. Entonces aquí de pura chiripa me quedaron ordenaditos. Este es menos 0.44, 0.34 y 0.8. Entonces, a este le gusta mucho reducirse, es decir, es un excelente oxidante. Entonces el primero, entonces vamos a colocarlos como en orden ascendente. Entonces el AgNO3 será muchísimo más oxidante que el cobre, que el sulfato cúprico, y muchísimo más oxidante que el sulfato ferroso. Es decir, el mejor oxidante será el nitrato de plata, seguido del sulfato cúprico, seguido del sulfato ferroso. Otra vez, si tienen preguntas, por favor escríbanmelas en los comentarios. Luego les dicen, si se introduce una barra de plomo a la solución, es decir, a cada una de estas tres soluciones le introducimos una barra de plomo, ¿en cuál se depositará una capa de otro metal sobre la barra de plomo? Y entonces aquí, ¿qué me están diciendo? Yo voy a poner a competir una barra de plomo con el hierro, con el cobre y con la plata, ¿ok? Entonces vamos a colocar el potencial redox del plomo. El potencial redox del plomo es Pb 2 más 2 electrones, se me va a plomo 0 y ese tiene un potencial de menos 0.13 volts, ¿vale? Entonces, yo tengo mis soluciones de arriba y a cada una de ellas les adiciono una barra de plomo. Una barra de plomo es una varilla de plomo. A esa varilla de plomo va a tener entonces estado de oxidación 0. ¿Ok? Va a tener estado de oxidación 0. Es decir, lo voy a tener en este estado. ¿Vale? De la única manera en la que él se puede mover hacia este estado de oxidación sería que la reacción ocurra en sentido inverso, es decir, que ese plomo se oxide. Así como lo pinté, ese plomo se está reduciendo. Para poder que se oxide tendría que moverse en dirección contraria. Entonces ya vimos, el plomo no va a reaccionar. ¿Sí o no? El plomo se me va a quedar tal cual como está. Yo tengo mi barrita de plomo y mi barrita de plomo ahí va a estar. Luego,
Si se introduce una barra o una varilla de plomo a la solución, ¿en cuál se depositará otra capa una capa de otro metal sobre la barra de plomo? ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo 3 metales en mis 3 soluciones. Tengo mi solución de nitrato de plata, mi solución de sulfato cúprico y mi solución de sulfato ferroso. En cada uno de ellos tengo plata más, en el otro tengo cobre 2 más y en el último tengo hierro 2 más. ¿Listo? Para que se me deposite uno de estos metales en la barra de plomo, quiere decir que se precipita la plata como plata 0, o se precipita el cobre como cobre 0, o se precipita el hierro como hierro 0. ¿Ok? Es decir, pasa de plata más 1 a plata 0, de cobre más 2 a cobre 0, o de hierro más 2 a hierro 0. Y entonces, ¿cómo sé cuál de todos esos sería capaz de ocurrir? Tengo que mirar los potenciales redox. Entonces, entre mayor sea el potencial para reducirse, mayor será el potencial oxidante, acuérdense, ¿ok? Entonces, cuando pongo la barra de plomo sólido, el plomo solo podría oxidarse a plomo 2 más porque no puede reducirse, ¿cierto? Estamos viendo la reacción acá. Yo lo puse como plomo 0, así que lo único que tiene esta reacción, recuerden, tiene las 2 flechitas, se puede mover en cualquier dirección. Lo único que le queda es para acá, ya no se puede ir. Lo único que le queda es moverse hacia el plomo 2 más. ¿Y qué estaría sucediendo con el plomo ahí? Se estaría oxidando. ¿Ok? Ok, entonces, el plomo se estaría oxidando y las otras 3 sustancias se tendrían que estar reduciendo. ¿Ok? Para yo poder tener una reacción redox, es decir, que la plata pase de plata más a plata 0, tengo que tener otra especie que se oxide. ¿Sí? Recuerden que la reacción es redox, necesito transferencia de electrones. Una especie se oxida y otra especie se reduce. Entonces, para poder que la plata pase de plata más a plata 0, se tiene la otra especie que tengo presente obligatoriamente que oxidar. Si yo quiero que el cobre 2 más pase a cobre 0, entonces obligatoriamente la otra especie se tiene que oxidar. ¿Y cómo sé yo cuál se oxidará? O sea, cuál será capaz de hacer que el plomo se oxide para que los otros se puedan reducir, ¿no? Recuerden, tengo que tener oxidación y reducción. Entonces me fijo en los potenciales redox. Si yo comparo el potencial redox del plomo con el potencial redox del hierro 2 más, encuentro que el potencial redox del hierro 2 más es menos 0.44. ¿Ok? Mientras que el potencial redox del plomo es de menos 0.13. Eso quiere decir, el potencial redox del plomo es menor, perdón, el potencial redox del hierro es menor que el potencial redox del plomo. Entonces, no es capaz de oxidarlo y reducirse. Así que el hierro no se deposita. No estoy segura de que eso haya quedado claro. Acá como pinté la reacción, no me quedaron en orden, ¿no? Entonces aquí vamos a acomodar nada más estas 2 reacciones para que me queden en orden. Entonces tendré el hierro 2 más 2 electrones que se me va a hierro 0 y tiene un potencial de menos 0.44. Y tengo el plomo 2 más 2 electrones que pasa a plomo 0 y tiene un potencial de menos 0.13. Y entonces para acá aumenta el poder oxidante. Eso quiere decir que entre más abajo estén de esta flecha, más capaces de oxidar a otro. ¿Ok? Entonces yo estoy comparando. En la primera solución, yo tendré aquí mi vasito. Aquí tengo sulfato ferroso y le coloco la varilla de plomo. ¿Ok? Yo estoy colocando esa varilla de plomo como plomo 0. ¿Ok? Es decir, yo necesito que el plomo se me oxide a plomo 2 más. Una vez que el plomo se me oxide a plomo 2 más, entonces el hierro tendrá electrones para reducirse a hierro 0. Ese hierro 0 entonces va y se me deposita
en la barrita metálica, si es que es posible. Entonces, ¿cómo sé si es posible? Comparo los potenciales redox. Entonces, el potencial redox del hierro es menos 0.44, el potencial redox del plomo es menos 0.13. ¿Ok? Entonces el potencial redox del hierro es menor que el potencial redox del plomo, así que no tiene suficiente poder oxidante para inducir la reacción del plomo en la dirección contraria. Así que en el vasito que tengo sulfato ferroso no se va a depositar el hierro. Entonces aquí no hay reacción. ¿Vale? Luego tengo el otro vaso y en este vaso tengo sulfato cúprico y pongo la barrita de plomo. Si yo comparo el potencial redox del plomo con el potencial redox del cobre, tengo que el potencial redox del cobre es 0.34 y el del plomo es menos 0.13, es decir, el del cobre es bastante mayor que el del plomo. Entonces ese potencial del cobre sí es capaz de inducir oxidación en el plomo, es decir, es capaz de hacer que esta reacción ocurra en sentido contrario. Y entonces en esta reacción sí se me va a producir precipitación del cobre en la solución. ¿Cuál es la reacción que voy a tener ahí entonces? Entonces yo tendré CuSO4 más plomo 0, que reacciona y me produce Cu0 más Pb2 más. Si ese se me junta con el sulfato, no lo sé. Solo sé que voy a tener que el cobre pasó de tener esta oxidación más 2 y de tener esta oxidación 0 hasta tener esta oxidación 0 y tener esta oxidación 2. El cobre ganó 2 electrones, el plomo perdió 2 electrones. El cobre sólido entonces se me deposita en la varilla de plomo. Si pensamos ahora en el caso del nitrato de plata, tendré que, tengo mi vaso que tiene nitrato de plata, le pongo la varilla de plomo y comparo los potenciales redox. El potencial redox del plomo es menos 0.13, el potencial redox de la plata es 0.8. Es decir, la plata tiene un potencial para reducirse mucho mayor que el del plomo, por lo tanto puede oxidar el plomo y pasar a plata 0 y depositarse en la barra. ¿Ok? Y entonces la reacción que yo tendría para este reacción sería AgNO3 más plomo, que pasa a, aquí la plata es más 1, el plomo es 0, este pasaría a plata 0 más plomo 2 más. Por supuesto, esa reacción no está balanceada, me faltaría colocar los nitratos, bla, bla, bla. Eso lo vamos a ver. Si es que lo vemos alguna vez, lo vemos después. ¿Ok? Y entonces aquí la plata está pasando de más 1 a 0 y el plomo está pasando de 0 a más 2. La plata está ganando un electrón, el plomo está perdiendo 2 electrones. Claramente me hace falta hacer balance de cargas, pero en este punto no nos vamos a preocupar por eso. Lo que necesito es que entiendan que entre mayor sea mi potencial redox, mayor poder oxidante tengo. Y si yo coloco a competir dos metales, uno que está en su estado reducido y otro que está en su estado oxidado, y quiero saber si va a ocurrir o no va a ocurrir una reacción, me tengo que fijar en el potencial redox de cada uno de ellos para saber si la reacción puede ocurrir o no puede ocurrir. Otra vez, si tienen preguntas, déjenmelas en los comentarios. ¿Vale?